Muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto tenerlos como cada martes en nuestro programa de análisis sociopolítico y opinión pública. Hoy, martes 7 de junio del 2022, vamos a tocar el tema tan importante de la Cumbre de las Américas, la novena Cumbre de las Américas, que inició el día de ayer en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Nuestros invitados del día de hoy es José Guadalupe Bermúdez y Enrique González Ruiz. Primero voy a hacer una pequeña introducción de nuestro tema del día de hoy y posteriormente presento a nuestros dos invitados. Muy bien, pues el lema que le pusieron a esta novena cumbre de las Américas es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Bueno, esta cumbre abre pues bajo la sombra del fracaso, ¿no? Y de una ausencia de 8 países. Principalmente, bueno, pues tenemos a Cuba, que lo preside Miguel Díaz-Canel, Nicaragua con Daniel Ortega y Venezuela con Nicolás Maduro. Bueno, presidentes muy controvertidos, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, cada país tiene sus temáticas, sus problemas y no debería de perturbar ninguna cumbre, ¿no? Vimos la cumbre pasada, la octava cumbre, que le tocó presidir al anterior presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, y él pues invitó a todos, no excluyó a nadie, ¿no? Y bueno, tenemos también la ausencia del presidente de Bolivia, de Luis Arce, de Honduras, a Xiomara Castro. Tenemos también la ausencia del presidente de Guatemala, de Alejandro Giamatelli, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Este último, no se presentó porque tiene COVID. Los antes mencionados, bueno, y también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se sumó a esta queja internacional de que no se había invitado a estos 3 países, ¿no? Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, pues esto seguramente le va a propinar un revés, ¿no? Al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, pues en su política regional, por las reacciones de rechazo a nivel continental, ya que deben asistir todos los países, pues en igualdad de condiciones, ¿no? Y vuelvo a repetir, resulta injustificado e incoherente pretender afrontar los desafíos en el ámbito de la salud en las Américas, pues dejando al lado a estos países que hemos hablado, como en este caso Cuba, ¿no? Que ha sido señalado por el alto nivel de su sistema de seguridad pública, siendo uno de los que más ha aportado a la cooperación internacional, pues en temas sanitarios, al enfrentar pues esta pandemia que aún estamos, ¿no? La pandemia global del COVID. Y por ahí también tenemos a la vicepresidenta de Estados Unidos, a Kamala Harris, y a otros líderes que hemos visto de América Latina, bueno, pues que están promoviendo en las reuniones del día de hoy, las reuniones del día de hoy, de ayer y de hoy, el empoderamiento de las mujeres, muy importante, muy necesario, y bueno, la gobernabilidad democrática y la participación pues de las mujeres en el gobierno. Pues habría que hacer un retroceso a lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Hacia la construcción de un mundo posible, a la sociedad del afecto, porque si se acuerdan y retomando, bueno, los 5 principios de las culturas originarias de Latinoamérica, ¿no?
es muy importante porque hemos hablado que a través de América Latina, pues puede surgir una nueva etapa, ¿no? De vida planetaria mediante el modelo de sociedad del afecto. Muy necesario en estos tiempos que nos vemos inmersos en una inseguridad, asesinatos, esto, ¿no? Que excluyen a países. Yo creo que no deben de entrometerse en las cuestiones internas, ¿no? Al final, bueno, pues si somos parte de América, todos los países deben de ser incluidos. Muy bien, vamos a presentar a nuestros ponentes. Primeramente, voy a presentar al doctor José Guadalupe Bermúdez. Él es doctor en ciencias con terminal en innovación pedagógica y curricular. También tiene maestría en educación con campo en desarrollo curricular y maestría en tecnología educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Especialidad en educación para jóvenes y adultos por el CREFAL. Especialidad en diseño de proyectos educativos para entornos virtuales y es diseñador curricular e instruccional, siempre ligado a la organización y educación cooperativa. Y efectivamente lo hemos tenido en varios programas en estos temas, ¿no? En el tema de las cooperativas. Muy bien, pues adelante, estimado doctor José Guadalupe. Posteriormente de su participación, presentaré a nuestro otro ponente, a Enrique González Ruiz, y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas ya pasadas de las 9 de la noche para poder ir culminando con las conclusiones unos minutos antes de las 10. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Igor. Saludo con gusto a cada uno de ustedes, a los que están dentro de la sala y a los que de alguna manera nos enlazamos en algún momento, sea en las redes sociales o sea en la grabación que previamente se haya montado. Bien, pues como bien dice Igor, es un tema desde luego actual, es un tema de hoy, es lo que se comenta durante varias semanas para acá en los espacios políticos, pero también los espacios académicos, incluso en la mesa de muchas de las familias, de miles de familias, no solamente en nuestro país, yo creo que en América Latina, ¿sí? Bien, pues habría que decir primero que este tema de las cumbres, que es la reunión con diversas personalidades que toman decisiones, que están dentro de la política, que son jefes de Estado, ¿sí? El tema de las cumbres ha venido siendo una intención permanente, ¿sí? De toma de acuerdos. Que ha habido diversas cumbres previas, ha habido muchos eventos previos a lo que es la Cumbre de las Américas. Como bien decías, estamos justamente en la novena cumbre, ¿no? Entonces, esta novena edición tuvo previas, eventos previos, cumbres previas, y dos que resaltan, desde luego, una 1956, ¿verdad? En Panamá, particularmente para potenciar esta Organización de Estados Americanos, auspiciada por la OEA, que buscaba ya los acuerdos de mercado particularmente, ¿sí? Luego, en 1967, en Uruguay, que pues tiene una serie de intenciones también de alianzas de mercado, en temas también políticos y demás, que da origen a un banco que es el Banco Interamericano para el Desarrollo. Bueno, pues también es conveniente poner sobre la mesa que particularmente las cumbres han tenido dos propósitos muy concretos. Uno es el tema del libre mercado, ¿sí? Que aunque no se ha llamado siempre de esa forma, pero pues es un entorno regional que permite la circulación de mercancías, la facilidad de las mercancías
Y otro objetivo ha sido también el tema político, ¿sí? El tema de incidir en otros países, incidir de alguna manera con pronunciamientos, con acuerdos, con cartas, con decretos, en fin, hacia la vida de otras naciones. Y como bien lo dijiste en tu preámbulo, realmente podríamos encontrar aquí diversas posiciones, eh, no solamente en torno a la cumbre, sino en torno a lo que es la autonomía, la independencia, ¿verdad? Habrá quienes están a favor de la injerencia, de que se participe, de que exista un gobierno supranacional, un gobierno mundial, un gobierno de continente, incluso que busque poner orden, ¿sí? Entonces habrá opiniones a favor de eso, pero también muchas otras opiniones en torno a que cada nación debe tener su libre autodeterminación, ¿sí? La autodeterminación de los pueblos. Nadie tiene derecho a ir a meterse a la casa de otro, ¿sí? Entonces, las cumbres previas son muy importantes. Ha habido antes de esto, de estas cumbres de las Américas, también muchas otras intenciones que no necesariamente son cumbres, pero son foros políticos donde se buscan coincidencias. Y bueno, hay que comentar también que la cumbre de las Américas, en su 9ª edición, que se celebra a partir de ayer, tiene un escenario sociopolítico muy interesante, un escenario sociopolítico en el cual, desde luego, es tema de interés para los países, en particular Estados Unidos, y otras potencias incluso, ¿sí? Este escenario geopolítico está desde luego en el conocimiento de todos, que es en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, ¿sí? Que no es solamente un conflicto ahí en dos países, sino es un conflicto que tiene una afectación mundial, ¿sí? Que lo hemos resentido incluso en nuestro país, ¿sí? Que se resiente y que seguramente es más cosas que tengan que dar este conflicto, además de lo que hemos sabido, ¿sí? Un conflicto que no es aislado para América Latina, mucho menos para Estados Unidos, ¿sí? También en el escenario está la tendencia de transición, de relevancia, de relevos institucionales, de gobiernos que van rumbo a la izquierda en América Latina, ¿sí? Hay un escenario ahí geopolítico interesante, ¿sí? Que sin duda también es parte del análisis, que tiene una intención de tratarse, de abordarse, de armar acuerdos, amarrar acuerdos en esta cumbre mundial, ¿sí? Y no se diga, también en este escenario geopolítico económico está desde luego China como potencia, que está cada vez fuerte, que crece en diversos ámbitos, no solamente el tema económico, sino que logra insertarse también en su poder, vaya, de diferentes formas y estar presente, desde luego, en el mundo, ¿no? Y ubicarse ya como una potencia al tú por tú con Estados Unidos, ¿sí? Eh, y bueno, también en este escenario, pues hay una serie de efectos que tienen que ver con la pospandemia, el COVID-19, ¿sí? Que dicho así, bueno, pues es una pospandemia, fue una crisis sanitaria, sí, pero no solamente la parte de la crisis sanitaria, ¿sí? La crisis sanitaria pone al descubierto las crisis, ¿verdad? La debilidad de políticas, la debilidad de sistemas y sobre todo pone al descubierto que tenemos una crisis civilizatoria en el mundo, ¿sí? Una crisis que tenemos que remontar, porque si no vamos a todo galope al abismo en esta humanidad, ¿sí? Entonces, ese es un escenario preocupante, es un escenario en el cual a todos nos implica como para ir a la toma de decisiones. Entonces tenemos este escenario en esta cumbre de las Américas. Y bien, ¿cuál es el lema de esta cumbre, esta 9ª edición? ¿Sí? Por un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Al menos es lo que se lee.
es lo que se dice, que está ahí presente, ¿sí? Son tres palabras muy importantes que aglutinan, son ejes de aglutinación de opiniones, de debates, pero también de políticas que deberían de sincronizarse. Es decir, la parte sostenible nos lleva a la cuestión también ambiental, la resiliencia también a las actitudes, a las participaciones de los distintos gobiernos, de sus propias políticas, equitativo desde luego, porque hay una serie de causas de desigualdad enormes que no terminan por concluir en América Latina, ¿sí? Y ese es el dicho. Pero lo real es hacia dónde va esta cumbre de las Américas. ¿Sí? Hay diversos análisis que nos dicen que esta cumbre va hacia ese nuevo pacto económico, ¿sí? Ese nuevo pacto económico ante esta serie de riesgos que existen, desde luego con una potencia que está enfrente, que es China, ¿sí? Estos pactos tan necesarios que sirven para quien es nuestro vecino en el estado del norte, en el norte, que es justamente por esta cuestión política de la tendencia hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, este nuevo pacto económico y político, pero también migratorio, ¿sí? Hemos visto las imágenes, hemos estado atentos en las noticias de cómo miles y miles de centroamericanos, ¿sí? Por decir algo, pero también de América del Sur, ¿sí? Pasan por México. México es, desde luego, el lugar de tránsito que nosotros podemos ver. Y entonces, como nunca antes en la historia, ¿sí? En la historia de Estados Unidos, eh, hay una tendencia hacia la migración de llegar a sus fronteras. Y esto para ellos también es un gran problema, es un riesgo, desde luego. Sí, y todo esto que es hacia dónde podría ir, está también hacia generar quizá 4 acuerdos, ¿sí? 4 acuerdos posibles que podrían generarse en esta cumbre de las Américas, ¿sí? Además del pacto económico y migratorio, está también el tema de la seguridad sanitaria, ¿sí? La crisis climática, las energías limpias, en este caso, las energías, desde luego, y todo esto enmarcado también o trazado por un eje transversal que tiene que ver con la digitalización, ¿sí? Las tecnologías, ¿sí? Que crecen cada vez más, impactan la vida cotidiana de todos, ¿sí? Entonces, podría estar hacia esa parte también los acuerdos, ¿sí? Es decir, por una cosa, por un lado, lo que se dice, y por otro lado, hacia dónde se va, cuáles podrían ser las intenciones de Estados Unidos, ¿verdad? Que seguramente debe estar en estos momentos ya cabildeando posibles acuerdos, ¿sí? A diferencia de otras cumbres, eh, realmente se conoció poco de los cabildeos previos que hay rumbo a la cumbre, que en ocasiones, pues, eran temas que eran desde semanas antes buscando acuerdos para llegar a la cumbre realmente a validarlos, ¿sí? La Cumbre de las Américas, entonces, si lo vemos así como un gran bloque, como un evento grande que aglutina a nuestro continente, ¿verdad? Tiene una figura, tiene eh, que no es un fantasma, sino es algo real que está enfrente. Y ya no es la Guerra Fría, como cuando nacieron las cumbres, ¿sí? No es la Guerra Fría, es un ente real de potencia económica, ¿sí? Que está enfrente y es China, ¿sí? Entonces, ahí está ese tema. Invitados, pues no todos, ¿verdad? Como bien lo dijiste, casi siempre el conflicto había estado con Cuba, ¿sí? Cuba ha estado en 2 cumbres, la del 2015, que fue en Panamá, pero también la del 18, que fue en Perú y que también estuvo Cuba presente. Sí, en estos casos, recordamos también que en las cumbres hay una serie de acuerdos, uno de ellos muy potente, de mucha relevancia, bueno, pues fue el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, ¿sí? El ALCA que también fue combatido, hubo ideas que
posteriormente, es decir, tuvo un proceso de vida del nacimiento, desde luego, cuando las cumbres, en 1994 y en 2005, desde luego, prácticamente cae esta ALCA, este Acuerdo de Libre Comercio, porque había una movilización también fuerte, opinión fuerte, ¿sí? Movimientos de izquierda que ya estaban instaurados en América Latina, ¿sí? Y que desde luego ya no lo apoyaron y además generaron otro tipo de eventos, ¿sí? Aquí tenemos Argentina, recuerdan con esta presidenta, se me fue el nombre, ¿sí? Está Venezuela con Chávez, está Brasil con Lula, desde luego, que tienen mucho aporte para dejar, desde luego, sin efecto este acuerdo de libre comercio. Cristina Kirchner, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y por qué nace la cumbre? Tenemos que seguirnos preguntando por qué nace la cumbre, para tener ahí claridad de esta cumbre que está realizándose. Decíamos que las cumbres, pues, desde luego, nacen fuertemente en esta serie en la cual estamos viviendo, que vamos en la 9ª edición, después de la Guerra Fría. Es un evento posguerra fría, ¿sí? Es un evento que pretendía, bueno, pues ya terminó supuestamente la amenaza, ahora vamos a organizarnos nosotros, ¿sí? En fin. Pero también había otro ingrediente en el escenario económico y político de América Latina, un escenario también interesante, que era las cumbres iberoamericanas, que las lideraba España, ¿sí? Entonces, varias cumbres, y pues que justifica en una política de Estado de los Estados Unidos, vaya a ser una cumbre mayor, ¿sí? De mayor disciplina, de mayor acuerdo, etcétera, y liderados por el más grande de los potentes, de las potencias o de los países en América Latina, ¿sí? Y bueno, casualmente hoy también invitar a España, pues tiene desde luego su propio propósito de buscar estar bien para, pues de alguna manera España también apoye, ¿sí? En estos problemas en América Latina. Pero también, ¿por qué nace la cumbre? También, era porque en aquellos momentos había conflictos armados centroamericanos fuertes que ponían en riesgo la estabilidad de esos países, pero de otros más, y que podrían ser para los Estados Unidos riesgo de su extensión, ¿sí? Que se ampliaran territorialmente. Entonces también esto justifica para ellos el nacimiento de las cumbres, ¿sí? Desde luego, pues siempre en el tema, siempre en la mesa, siempre el interés visto, dicho algunas veces, en otras no dicho, pero resulta en los acuerdos, siempre va a ser abrir las fronteras para el mercado, ¿sí? Y un mercado regulado. ¿Y regulado por quién? Pues por los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hoy estamos viviendo, lo que antecede a lo que hoy estamos viviendo, que es esta cumbre 9ª edición. Con 8 ausentes, ¿sí? 3 vetados, ¿sí? Y 5 que declararon no asistir, ¿sí? Los 3 vetados, bueno, pues Cuba, Nicaragua, Venezuela. Aquí se puede generar toda una argumentación que, desde luego, de parte y contraparte, ¿sí? Una discusión sobre temas de derechos humanos, sobre democracia, incluso irnos hasta la raíz etimológica, irnos hacia los modelos concebidos y preconcebidos, irnos hacia sociedades ideales, reales, ¿sí? Hacia el tema, vaya, de construcción desde abajo, de los modelos de economía, en fin, como para argumentar a favor o en contra de que esté Cuba en esta cumbre. Y ahora, bueno, no es solamente Cuba, es Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿sí? Ausencias, ya lo decías muy bien, Igor, México no va, decisiones no, porque no estamos todos los convocados, invitados a esta cumbre de las Américas. Igual Bolivia y Honduras con esa misma manifestación, es decir, 3 países
con una posición franca, decisiva, ¿sí? Si no invitas a todos, no voy, ¿sí? Porque no es lo correcto que quieras excluir a mis otros hermanos latinoamericanos, ¿sí? En el caso de Guatemala, bueno, pues hay circunstancias ahí que causan, en Guatemala causan como cierto malestar, ¿sí? Por la desaprobación de alguna de las figuras ahí dentro del gobierno de Guatemala, ¿sí? Y pues hay un malestar ahí un tanto que no es igual, esa inasistencia ya no es con la misma argumentación que lo que ha dicho México, Bolivia y Honduras. Y Uruguay, bueno, pues un problema de salud. Al parecer es un problema por COVID, ¿sí? Que impide la presencia del presidente de Uruguay, ¿sí? Entonces, aquí está. 1994, inicio de las cumbres, ¿sí? Estamos en la 9ª edición. Hay un escenario geopolítico digno para el análisis, ¿sí? Que busca, desde luego, en esta edición, la cooperación y el crecimiento económico, o sea, es lo que ha estado en el discurso. Estados Unidos trabajó previamente, varias semanas antes, trabajó fuerte. Se vieron movilizaciones de varios presidentes, ¿sí? No fue casual tampoco que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador también visitara algunos países. Es decir, había un movimiento, una efervescencia previa a la cumbre. Estados Unidos, bueno, pues el mismo presidente y varios de primer nivel del gobierno de Estados Unidos haciendo recorridos por América Latina, ¿sí? Haciendo reuniones con diversos presidentes, trabajando con ellos para llegar o para que llegaran y no se viera total fracaso de la cumbre, ¿sí? Aunque pues muchos analistas estarán de acuerdo contigo, Igor, de que la ausencia de 8, ¿sí? De 8 y que no son, vaya, países tan pequeños, son países que además, no solamente por su extensión, sino por su aporte, su liderazgo, son muy importantes en América Latina. Entonces, la ausencia de estos 8, pues, pone en entredicho la eficiencia, pone en entredicho el liderazgo de los Estados Unidos, ¿sí? Se reúnen, pues, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe, pero hay una ausencia de 8, ¿sí? Bueno, habría que decir que también el evento de la cumbre, además de los presidentes, también se convoca a líderes de la región, ¿sí? Organizaciones de la sociedad civil, eh, comunidades indígenas, o sea, liderazgo en comunidades indígenas, líderes cívicos, empresarios, jóvenes emprendedores, ¿sí? Son convocados porque hay a la par, o sea, en el marco, más bien en el marco de esta cumbre de las Américas, 3 eventos que los aglutina y que están en el marco, que es el 9º foro de la sociedad civil, es uno de ellos, ¿sí? Es el 6º foro de jóvenes de las Américas, ¿sí? Y es la 4ª cumbre de CEO de las Américas, ¿sí? ¿Qué temas abordan? Los temas de la democracia, derechos humanos, el desarrollo económico y social, la competitividad económica, el mejoramiento de las energías limpias, las tecnologías, las comunicaciones, la seguridad. Entonces, son los temas que están en el marco de la Cumbre de las Américas. Son 3 eventos que son, vaya, no haciendo competencia, sino sincronizados con la Cumbre de las Américas, ¿sí? ¿Cuáles son los retos que han declarado algunos de los líderes que asisten a estos eventos? Bueno, pues dicen que son de retos y oportunidades asistir a estos eventos a Estados Unidos, ¿sí? El reto de la inclusión social, de quienes lo ven eso, de manera, pues, muy natural, es decir, sin mayor dolo, es decir, como que creen muchos que ese es un tema que hay que trabajarse, que hay que impulsarse en América Latina, que es la recuperación económica ante una crisis post-COVID y una potencia que se ve enfrente, que es China. Dicen, pues tenemos que trabajar un tema económico urgentemente, ¿sí? También el tema climático,
¿sí? Es una preocupación, la democracia, la transformación digital, ¿sí? Que son temáticas que se identifican desde luego en este foro de la sociedad civil, en el foro de las jóvenes de las Américas y los CEOs, ¿sí? Yo quisiera dejar aquí mi primer participación, no sé cómo lo cómo lo vean ustedes, para escuchar a José Enrique, y seguramente con otros elementos o participaciones o preguntas, inquietudes, podríamos ampliar la Cumbre de las Américas, el tema, la discusión, que desde luego, como decía, está de por medio siempre la libre autodeterminación de los pueblos que México ha observado siempre. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena su ponencia y bueno, toca puntos muy importantes, ¿no? Como lo que manifestaba el conflicto Rusia contra Ucrania, pues efectivamente, ¿no? Nos afecta a América Latina. Vemos la cuestión de que se ha manejado en estas últimas semanas de que no han podido sacar de los puertos el trigo, ¿no? Y luego por ahí sale Putin y dice, bueno, es que los puertos los minaron los ucranianos, dice él, ¿no? Y los ucranianos dicen, no, no es cierto, lo minó Rusia. Y bueno, pero al final de cuentas, todos esos temas en esta visión de una globalización, de una geopolítica, pues afecta cualquier rincón del globo terráqueo, ¿no? Y como bien lo manifiesta, bueno, pues esta cuestión de China como potencia, pues empieza a tambalear todo este sistema, ¿no? Económico. La desigualdad que también se hablaba en América Latina es una cuestión tremenda y lo vivimos en México, ¿no? Hay dos Méxicos, de un lado el 65% de la población en una pobreza extrema y el otro, bueno, pues en otra perspectiva, ¿no? Y como bien lo manifiesta, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va esta novena cumbre de las Américas, ¿no? Con estos pactos económicos, políticos, migratorios. Vemos a este presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, bueno, apoyando con partidas a México, ¿no? De varios millones de dólares, precisamente para no permitir que los migrantes crucen a Estados Unidos, y vimos en días anteriores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues en unas visitas de Estado en países de Centroamérica, haciendo lo mismo, ¿no? Pasando este dinero de Estados Unidos a estos países con los programas de Sembrando Vida, de varias cosas, precisamente para reactivar la economía de estos países y no se salgan de ellos, ¿no? Que es un problema que también nos afecta a México y afecta a Estados Unidos. Y bueno, hablar de seguridad sanitaria, pues seguimos con esto del COVID a nivel mundial. El tema de las energías limpias, tan controversial con la famosa reforma esta que no se dio, ¿no? Y bueno, luego dijeron que los que no la apoyaron eran traidores a la patria y bueno, esos temas ya que rebasan todas estas cuestiones. Pero la realidad es que necesitamos energías limpias, ¿no? Vemos el tema, por ejemplo, hablando en Guanajuato, del tema del zapato chino, ¿no? Que ha desplazado al zapato, pues, de la región, al zapato mexicano, y desgraciadamente luego no se puede competir con los precios de los chinos que no manejan, pues, la misma calidad del zapato mexicano. Y como bien lo dice este antecesor, ¿no? De las cumbres iberoamericanas, liderado por España, y bueno, en esta ocasión invitados, anteriormente, bueno, convocadas por el rey Juan Carlos I, ahora también muy controvertido su autoexilio, ¿no? Y vimos en estas pasadas semanas que visitó ahí a su hijo, a Felipe VI, y bueno, eso daría para otro programa, ¿no? Todo este tema. Y hablar pues de los temas cumbre,
la democracia, como bien lo dice, esta inclinación en América Latina de irse hacia las izquierdas. Lo hemos visto, lo vimos el pasado domingo de 6 gobernaturas, ¿no? 4 las gana la alianza de Morena, PT y Verde, y se retienen 2 en la alianza PAN, PRI, PRD, ¿no? Entonces ahí se prenden las alertas, algo hay que hacer, ¿no? En México ya tenemos casi todo el país pintado de guinda, entonces sí, tenemos que replantearnos muchísimas cosas, por ejemplo, este tema de los derechos humanos, ¿no? Tan, tan necesario en todo el mundo, la seguridad, ¿no? Que tanto nos afecta. Vemos ahí en su estado, doctor, en Michoacán, cómo están las cosas, ¿no? Cómo salen corriendo el ejército cuando los corretean los del crimen organizado. Lo vemos en Guanajuato, lo vemos en Zacatecas y lo vemos en todo el país, ¿no? Pero bueno, y como bien lo dice, la recuperación económica post-COVID que nos está afectando a todos. Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, con Enrique González Ruiz. Vamos a presentarlo. Él es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del claustro de profesores del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, fue presidente de la Comisión de Verdad para la Guerra Sucia en Guerrero, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el posgrado en Derechos Humanos y es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Muy bien, pues adelante, estimado doctor Enrique González Ruiz. Micrófono. ¿Necesita encender su micrófono, doctor? Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Es un honor para mí participar en este evento y un gusto estar con las y los presentes. El tema de la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es el escenario en que se da esta cumbre? ¿Y cuáles entonces son sus límites de operación, de factibilidad, de viabilidad? Pues América Latina pasa por un momento complicado porque aquellos avances que había tenido, aquellos vientos del sur que habían soplado para detener los feroces vientos del norte de los tratados de libre comercio, se habían apagado prácticamente en su totalidad. La experiencia de Brasil había terminado con Lula en la cárcel. Los Kirchner no habían tenido fuerza para sostenerse o sostener su proyecto neoperonista, lo calificaron ellos mismos. Ecuador, que había estado en manos de un economista con posturas muy avanzadas. Centroamérica, que había tenido una revolución en Nicaragua, triunfante, y en El Salvador, pactante. Es decir, esos vientos habían desaparecido al empuje del neoliberalismo. El neoliberalismo que hizo ofertas muy interesantes a América Latina. Le dijo que con los tratados de libre comercio, en un plano de gran igualdad entre todos los países firmantes de los tratados, se iba a poder resolver los problemas que no habían encontrado solución
con la intromisión, le llamaron así, dijeron la intromisión o la intervención, la intromisión del Estado en la economía, no dio resultado. El neoliberalismo resultó un fiasco. Y América Latina apenas se repone de esa tormenta. El pensamiento progresista se había arrinconado. La reformulación de políticas económicas en América Latina se hizo a partir de la derrota. La izquierda había sido derrotada en el plano mundial, que había caído el muro de Berlín. La Unión Soviética dejó de existir, de 16 repúblicas que la formaban, volvió a ser solo Rusia. Ya solo se habla de Rusia. Aquel gran territorio que había sido parte de un mundo bipolar había dejado de ser. Entonces la izquierda latinoamericana empezó a pensar a partir de la derrota, a partir de que había sido vencida en el plano económico y en el plano ideológico y cultural. Y apenas se está levantando de esa dolorosa enfermedad que fue la derrota. América Latina apenas está recuperándose ideológicamente de esa derrota. Y ya se presentan nuevas experiencias. Bolivia salió de un golpe de Estado. Esa es una experiencia muy, muy importante. A Evo Morales lo tumbaron los militares que iban a acordar al norte, que iban a pedir permiso e instrucciones al norte para operar. Y Evo tuvo que venirse a México para salvar la vida. Y no obstante eso, Bolivia recupera la posibilidad de ser un país independiente y soberano. A Lula no pueden mantenerlo preso a pesar de que lo acusaron de todo y que a Dilma la destituyeron de manera vergonzosa y dolorosa. Lula está de nuevo en libertad y ha anunciado que será candidato de nuevo. El gigante brasileño no fue saneado por el neoliberalismo y el casi fascismo de Bolsonaro. A trompicones, con muchas carencias, con muchos problemas, se recupera América Latina. Y México cambia de gobierno. Independientemente de cuál sea la opinión que tengamos del gobierno de López Obrador, lo cierto es que es distinto al viejo régimen. Lo cierto es que ya no tenemos al Estado autoritario que surgió de aquello que se llamó la Revolución Mexicana y que duró casi todo el siglo XX y un gran trecho del XXI gobernando a México. El sistema más aferrado, el que duró más en México, cambió en 2018. Todavía con pronósticos reservados hacia su futuro, pero cambió. Y América Latina se ve fortalecida por esta nueva situación en México. En ese marco se da la cumbre. Es cuando Biden llama a revivir ese instrumento que llaman la Cumbre de las Américas, que se da en el marco de una organización de estados americanos muy debilitada. Una organización de estados americanos en la que yo no sé si haya alguien que todavía crea que puede servir para alguna cosa positiva.
dirigida por un señor impresentable, un señor que no ha unificado a nadie, un señor cuya tarea era llamar a todos, reunir a todos, que todos estuvieran activos participando en las cuestiones de la política latinoamericana y que no ha cumplido con ese papel. Y después de que Estados Unidos había vivido una experiencia muy fuerte con un presidente que hizo de su campaña permanente contra México su mejor arma política interior. Eso fue lo que hizo de Trump presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Su permanente ataque a, a México, a los mexicanos, a lo que somos, a lo que representamos. Había cambiado, ya estaba Biden. Y había salido incluso con un acto medio grotesco, pero sumamente peligroso, de un supuesto, una trama como de teatro de golpe de Estado, recordemos. Y cuando llega Biden, llega de nuevo la tranquilidad y la calma. Al gobierno de los Estados Unidos, no al país, al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en ese escenario se da esta cumbre que hoy se está viviendo, hoy está activa en Los Ángeles, esa novena cumbre que llaman la Cumbre de las Américas. ¿Cuáles son sus temas? ¿Qué dijo que iba a tratar esa cumbre? Dijo que iba a hablar de la gobernabilidad, del tema de la gobernabilidad que ellos llaman democrática. Y que por esa razón, después de una serie de jaloneos internos de Estados Unidos y externos al continente americano, después de muchos jaloneos, decide que ratifica que no invitará a la cumbre a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. 3 países que son desafectos al gobierno norteamericano. O 3 países que no son proclives a seguir políticas del gobierno norteamericano. Los deja fuera de la cumbre, lo cual ya representa de por sí un debilitamiento de la misma, unido a todo el forcejeo anterior, a todo ese debate anterior. La cumbre llega para muchos derrotada, llega prácticamente sin posibilidades de obtener resultados favorables porque habla de la gobernabilidad democrática, habla del clima. Ahora sí están preocupados por el cambio climático. Y de cuestiones que ver con problemas muy reales, muy cotidianos que se dan en la relación que tenemos siempre difícil con los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el escenario que se da, entonces es un escenario muy complejo. Hay que tomar en cuenta que tales son las circunstancias que rodean a la novena cumbre de las Américas. ¿Quiénes son los actores de esa cumbre? Se supone que es una reunión de todas las Américas, lo cual no hay que perder de vista la historia nunca para no cometer los mismos errores que cometieron o que hemos cometido antes. Siquiera cometamos errores nuevos, pero ya no cometamos los viejos. No nos olvidemos que esa idea de que toda América debe funcionar bajo las mismas reglas, bajo acuerdos que nos hagan ser muy parecidos, se llama panamericanismo. Y nació en Estados Unidos, nació en los Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, Estados Unidos es el líder de ese panamericanismo. Algunos dicen que es una versión pasadera
del monroísmo, porque el monroísmo fue muy brutal, fue muy vulgar. El monroísmo dijo: América es para los americanos y los americanos somos nosotros, los estadounidenses. No, el panamericanismo es un poco más cuidadosa, es una expresión un poco más cuidadosa, pero a fin de cuentas representa la idea de que el líder de América es Norteamérica, es el país llamado Estados Unidos de América. Ese es un actor, el actor que hoy hace aparte como el papel de huésped, porque la 9ª cumbre se realiza en territorio estadounidense, en Los Ángeles, pero un territorio donde hay 8 millones de mexicanos. Los Ángeles es la segunda ciudad en el mundo con mayor, la segunda ciudad en el mundo con mexicanos, con mayor número de mexicanos, después de esta Ciudad de México, donde yo me encuentro. Esos son, es un actor, el huésped, una parte en lo que ha sido el conflicto. Y el otro son los gobiernos latinoamericanos, que algunos decidieron no participar. Ya nos dijo el compañero José Guadalupe Bermúdez, ya nos hizo el favor de decirnos que, aparte de que hay 3 excluidos, 5 decidieron no participar. Y ahí no está México, porque México sí está participando. Quien no fue el presidente de México, pero está el canciller de la República Mexicana, que oficialmente representa a México. No hay que confundirse. La política tiene sus bemoles, siempre hay que rascarle un poco más de lo que uno ve, como a lo que cubre al árbol, hay que buscarle un poquito más adentro para darnos cuenta de la sustancia. Así es la política, es un poco tremenda, no nos dejemos ir tan fácilmente con las cosas. Entonces, el otro actor, el otro gran actor es Latinoamérica, que está llena de problemas que se expresan de una manera muy visible, muy real. Millones de seres humanos están caminando por el sur mexicano y se han presentado ante el Instituto Nacional de Migración para exigirles que les facilite llegar a los Estados Unidos de América, de Norte, como ellos le llaman, de Norteamérica, como prefiero decir yo. Millones, no son poquitos. La mayoría son centroamericanos, otros vienen de más al sur. Hay de todo, pero la mayoría son centroamericanos. ¿Por qué? Pues por la terrible situación de desastre que dejó el neoliberalismo, los tratados de libre comercio aplicados a rajatabla en nuestro continente latinoamericano. No les gusta venir a sufrir a los centroamericanos. Yo no creo que sean así pues que les guste flagelarse. No creo. Vienen porque tienen necesidad y porque siguen teniendo en mente el American Way of Life. Quisieran un día tener acceso a ese American Way of Life. Muchos de nuestros compatriotas mexicanos también tienen ese sueño. Irse un día a trabajar a los Estados Unidos para ganar dólares. Y entonces, esos son los actores en esta cumbre. Los países afectados, los países lastimados por ese fenómeno que se conoció como neoliberalismo o globalización, que era un término que más gustó a los gringos y que más se hizo popular en los medios y en todas partes. Luego, ¿qué son
en realidad estas cumbres? ¿Son representativas de la voluntad de los pueblos? Los mandatarios antes de venir, o los representantes antes de venir, consultaron al pueblo de México acerca de lo que queremos que vayan a decir ahí. No, son actos simbólicos de enorme simbolismo político. Es un llamado de líder, porque autodenominado, nadie lo eligió líder a Estados Unidos, pero él, ejerciendo su liderazgo, hace un llamado a sus liderados, a la gente que lo sigue. Eso es en la vida real. Sí tienen un fuerte peso simbólico y nunca se puede menospreciar un acto político, decir, no, o sea, al cabo eso ni sirve, van a fracasar. No, así no funciona la vida real. Hay que tomar en serio las cosas que suceden cuando suceden, como está sucediendo la cumbre en este momento en Los Ángeles. Y tomarla en serio quiere decir, pues mañana veremos ya reflejados en la prensa cuáles son los acuerdos que en este momento tal vez estén ya tomando, porque es hora. Y los acuerdos seguramente tendrán que ver con el reforzamiento, esa es mi presunción. No es que adivine, sino solo saco conclusiones de lo que he analizado. Las conclusiones seguramente tendrán que ver con un fenómeno que Estados Unidos no mencionó de manera explícita, que es el fenómeno migratorio. Quiere que México sea la barrera, extender las fronteras de Estados Unidos hasta el sur de México para que México sea quien impida que los hermanos de Sur y Centroamérica se trasladen a Estados Unidos a buscar un mejor nivel de vida. Yo soy aficionado a los derechos humanos y tengo muy claro que migrar es un derecho y que reprimir la migración es un delito. Lo tengo muy claro, yo no tengo la menor duda. Pero en la vida real, pues la migración representa enormes dificultades. La prensa se lanza sobre ellos. La prensa dice que nomás vienen a hacer desastres, desórdenes. Se subían en aquel tren que llamaban La Bestia, ¿se acuerdan? Los sacaban ahí trepados en el tren, en fotografías o en tomas de televisión o en notas periodísticas. Y normalmente los comentarios son muy desagradables, son muy desfavorables para los migrantes. Que la gente les lleva comida y luego ni se la comen, que la tiran, que cosas que los demeriten y les resten apoyo de la población. Pero yo creo que ese va a ser el tema más tratado de la cumbre. Yo no quisiera que México sea la frontera sur de Estados Unidos. Yo no estaría de acuerdo con eso. Si a mí me preguntan, yo voto en contra. Yo creo que hay que mantener los principios de la política exterior de México, que hasta en los peores regímenes, los peores momentos del régimen viejo se han mantenido. El respeto a la autodeterminación y la soberanía de otros pueblos y una hermandad que nos liga con la gente de América Latina y el Caribe. Una hermandad que tiene que ver con nuestra conformación biológica. O sea, somos mestizos. Pues nosotros somos en parte mundo occidental, en parte mundo indígena, la gran mayoría de nosotros. Y tenemos una tradición de mucho tiempo, de siglos, de hermandad y de fraternidad con esos pueblos. Mantengamos esa política. Eso es lo que yo pensaría que debe sostenerse en esta cumbre. Y
Yo diría que para concluir esta parte de mi intervención, si después hay necesidad, podemos platicar sobre lo que ustedes determinen y lo que nuestro auditorio pregunte. ¿Qué perspectiva real tiene esta cumbre en particular y la política a la que obedece esta cumbre? La política a la que obedece esta cumbre es la de mantener ese liderazgo que Estados Unidos dice tener en todo el continente americano, continuar con ello, formalizarlo, no solo mediante el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, sino que eso es lo formal, sino en la vida real, aplicar esos principios en la vida real y tratar de impedir que el resurgimiento de esos aires del sur se haga realidad. Es decir, que no vuelva a ocurrir que gobiernos de distinto tipo, fíjense, ni siquiera voy a decir que de izquierda, ni siquiera me atrevo a decir que han sido todos gobiernos de izquierda, digamos gobiernos de nuevo tipo, gobiernos que no se alineen totalmente a las directrices a las que obedece esta Cumbre de las Américas, que esos gobiernos puedan tener viabilidad. Creo que en esa lógica se van a insertar las conclusiones de la cumbre. Las suavizarán, por supuesto. Todos conocemos bien el lenguaje neoliberal. El lenguaje neoliberal es cuidadoso, no es tan agresivo como como es en otras latitudes donde dicen lo que creen hasta de forma fascista, ¿no? Gobierno. Pongo un ejemplo nomás para no hacer muy largo el asunto. En Francia contendieron dos derechas, la derecha civilizada de Macron y la ultraderecha fascista de la señora hija de este viejo fascista cuyo apellido se me olvida. Le Pen. Le Pen, exacto, en este momento. Concluiré diciendo que para mí esa es la perspectiva que tiene la cumbre y que nosotros como pueblo de México, como parte de los de abajo del pueblo de México, de quienes pensamos que la política se debe hacer desde abajo, pues lo que tenemos que sostener es que la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía de los demás y la autodeterminación son principios que para nosotros no son negociables. Y diré ahora sí verdaderamente para concluir, y que los pueblos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba están muy, muy cerca de nosotros y nosotros, creo, debemos estar muy cerca de ellos. Con esto termino por ahora. Muchísimas gracias, doctor Enrique González. Muy, muy interesante su punto de vista. Y como mencionaba, ¿no? Los antecedentes, pues, de estas cumbres, ¿no? De la OEA. Hablamos que la OEA cuenta con 35 estados miembros, ¿no? Al día de hoy. Y su secretario general, Luis Almagro, bueno, pues, un personaje muy controversial, ¿no? Hablamos del tema de Brasil con Lula y que vemos que ya afortunadamente salió de la cárcel. Vemos el tema de Argentina, ¿no? Con los Kirchner, con todo esto de la intromisión del Estado. La gobernabilidad democrática va muy de la mano con lo que acabamos de ver en México, ¿no? Con estas elecciones pasadas de este domingo.
podemos hablar de las elecciones del 2021 y las que van a venir el próximo año, previas a las del 24, las del 2023, en el Estado de México, ¿no? El próximo año. Y bueno, hablamos de la intervención, ¿no? Del crimen organizado ya abiertamente en las elecciones y con ese pacto, ¿no? Que por más que lo han querido ocultar, pues ya no lo pueden ocultar, ya no lo pueden tapar y ya está abierto, ¿no? Muy lamentable, muy lamentable. Se habla de un cambio en México, pero verdaderamente pues no se ve tal cambio, ¿no? Muy interesante lo que mencionaba de Los Ángeles, ¿no? De que precisamente en esta ciudad de Los Ángeles, California, se lleva a cabo esta cumbre, esta 9ª cumbre, ciudad donde hay 8 millones de mexicanos. Es hablar de que eran territorios de México, ¿no? Antes de Santana, ¿no? Pero bueno. Y como bien lo mencionaba también, representatividad de estos 5 países, quitando, claro, a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que ahí sí no pudieron ni mandar a sus cancilleres, pero hablar de México, Bolivia, Honduras, Guatemala y Uruguay, ahí sí pues mandaron a los cancilleres de Relaciones Exteriores, ¿no? En el caso de México, pues Marcelo Ebrard. Y como había mencionado anteriormente, y ahí va de la mano con lo que usted mencionó, de que México pues ya se volvió la frontera sur de Estados Unidos con todos estos préstamos o todos estos envíos millonarios de Estados Unidos. Lo hemos visto que con este programa de Sembrando Vida, el presidente de México, bueno, ahora lleva estos recursos a países de América Latina precisamente para evitar que se vengan los migrantes, ¿no? Reactivando la economía de sus países. Y como bien lo dice, este tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que nos ha representado en muchas décadas. Muy bien, pues vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Les pido de favor que levanten su mano aquí en el Zoom. También lo pueden hacer levantando la mano de manera presencial y ya yo les doy el uso de la voz. Muy bien, vamos a iniciar con el doctor Marco Eduardo Murrieta. Adelante, Marco. Bueno, gracias Igor y pues gracias a los expositores, ambos amigos que coincido con ambos, me parece muy bien. Yo quisiera preguntar y meter un poquito el tema de lo que significa esta especie de rebeldía de estos 5 países que no van a la cumbre y lo que eso puede implicar para el futuro. Por una parte están aparentemente desafiando la hegemonía política de Estados Unidos y a la OEA. O sea, es esta cumbre, la muerte de la OEA, se puede pensar en un organismo después de americano. Fíjense, interesante la propuesta, digo, es interesante y controvertida la propuesta de López Obrador de hacer una especie de, así como la Organización Económica, Unión Económica Europea, la Unión Económica Americana. López Obrador incluye, por supuesto, a Estados Unidos, y si hay un euro en Europa, habría un Américo o un Sucre en América. Las Américas implican las Américas originarias, las Américas latinas y las Américas anglosajonas, las Américas afroamericanas. Por eso se piensa en el plural de las Américas. Y una pregunta, bueno, una pregunta es esa, ¿no? De si la OEA está muerta, si esto puede tener repercusiones para una organización y una integración latinoamericana o americana que no esté tan dependiente y tan hegemonizada por los Estados Unidos como ha sido hasta ahora. Hay que recordar, con la salvedad de que cuando hizo la revolución la revolución cubana, México fue el único país perteneciente a la OEA que no rompió relaciones con el régimen cubano de Fidel Castro y el Che Guevara en aquella época. Es decir,
con López Mateos también hubo una especie de rebeldía ante la OEA, pero pues después la OEA ha sido el organismo aglutinador y generalmente hegemonizado por Estados Unidos. Esta rebeldía de estos 5 países, digo, y algunos otros que finalmente fueron, a pesar de que, como Argentina, sí fue, y Chile también que sí fueron, pero que no están tan supeditados como tradicionalmente ha sido la hegemonía estadounidense, y hasta algunos de los que veían que López Obrador decía que no iba a ir, pensaban, Anaya, ¿no? Van a decir que se va a hacer un pleito con Estados Unidos para defender a 3 dictadores, que yo creo que es una de las claves de este concepto de la Cumbre de las Américas. Ahí, digo, por lo menos en este momento, ya sabemos que Obama tuvo un matiz diferente en Panamá, y que Obama fue a Cuba, ¿no? Saludó, habló, dialogó con Raúl Castro, pero está este esquema que en México personajes como Ciro Gómez Leiva y todo lo que se podía llamar la comentocracia tradicional, Leo Zuckerman, Héctor Aguilar Camín, pues consideran dictaduras a Venezuela, a Nicaragua, y además no lo ponen como parecieran dictaduras, ellos ya lo dan por sentado y son enemigos de toda la humanidad y de toda la América Latina, cuando pues hay cosas, por ejemplo, Cuba, pues no tiene los mejores índices de educación, de cultura, no hay violencia, y lo ponen allá como una feroz dictadura. Entonces, lo que hace López Obrador al invitar a Díaz Canel al Día de la Independencia, que fue muy criticado por los comentaristas adocenados a Estados Unidos, los que están supeditados a la lógica estadounidense, Leonardo Curcio, todos esos, ¿cómo invitan a un dictador, ¿no? al Día de la Independencia? Entonces, lo que López Obrador está diciendo, no son dictaduras, son gobiernos que tienen otra forma de gobernar, pero no son dictaduras. Y los gringos finalmente, al no invitarlos, porque estuvieron así como poquito, López Obrador pareció presionar un poco, pero al final dijeron son dictaduras y no los invitamos, como una estigmatización para que sepan que los gobiernos o los pueblos que no, como un poco lo que decía Enrique González Ruiz, los que no se apeguen a los cánones pseudodemocráticos estadounidenses, pues serán dictaduras, ¿no? Si no te apegas a lo que yo digo, eres dictadura y por lo tanto excluido. Entonces López Obrador tiene un tinte de rebeldía que contrasta con la sumisión que implicó esto de la Guardia Nacional y como el muro humano que representa la Guardia Nacional, y que Trump se salió con la suya, que López Obrador y Ebrard, ya ven que hasta se mofó recientemente de ellos, de que aceptaron poner a la Guardia Nacional a impedir el paso de los migrantes centroamericanos, haitianos y cubanos. Y otra pregunta, ya me extendí un poco, la otra pregunta es más sencilla. ¿López Obrador se perfila como líder latinoamericano? Ya ven que dice que se va, que deja de ser presidente y se acaba, pero está trabajando y Ebrard está apoyando para que López Obrador pudiera continuar como líder de un organismo americano o latinoamericano alterno a la OEA, que pudiera morir la OEA y surgiera un organismo latinoamericano. Yo creo que eso del panamericanismo, que puede mezclar en una comunidad como la comunidad europea a la comunidad americana, es difícil por la diferencia que hay entre las economías estadounidenses y las de los otros países. Y en Europa algunos países se han salido, ¿no? Como Inglaterra por un lado, y otros como Portugal o España padecen el desequilibrio que hay entre las diferentes economías europeas. Acá sería mucho mayor. Entonces, una moneda como el euro, ¿cómo se llamaría? O el dólar no podría ser moneda, aunque en Panamá y en Ecuador se usa el dólar, pero pues tenemos otras monedas con otras lógicas, otros sistemas económicos. Esta propuesta entonces de López Obrador de hacer una comunidad americana, comunidad económica americana, pues son audaz, difícil, y podría ser más bien el preámbulo de una comunidad económica latinoamericana verdadera, que no existe, a pesar de la CEPAL, no existe una comunidad. Es muy difícil el comercio y la integración económica por las disyuntivas que hay, yo creo que por la dolarización, es decir, es difícil cambiar soles por pesos o reales brasileños por pesos, es muy difícil. Entonces tenemos que acudir al dólar, pesos por dólares,
y luego los reales por dólares, y es la moneda intermedia, ¿no? Pero si hacemos una moneda común latinoamericana y una serie de elementos de tipo económico de intercambio, podría ser muy interesante. Entonces la pregunta es, ¿se avecina o se puede vislumbrar un liderazgo mexicano a través de López Obrador de una posible organización latinoamericana o americana alterna a la OEA? Esa sería la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Marco. No sé quién quiera responder ¿O otras preguntas? o alguien quiera participar. Por ahí tenemos a José Guadalupe Bermúdez. Adelante. Gracias, gracias, muy amable. Pues sí, son preguntas que escarban, desde luego. Son preguntas que provocan la participación de Marco. Yo quisiera mencionar antes de ir a estas tres cosas que aborda Marco, de decir que, bueno, pues la cumbre, a pesar de verse con estas ausencias de 8 mandatarios, y en esa crisis, desde luego, del liderazgo de Estados Unidos, porque creo que hay una crisis justamente, van a sostener o sostienen la validez de la cumbre, porque la cumbre les permite sacar acuerdos y aplicarlos por igual para toda América Latina, ¿sí? Entonces, aunque hubiesen hecho falta, no sé, 10, 12, es decir, más estados, finalmente ellos van a buscar hacerlo porque es el espacio de validación para sus propias políticas para América Latina o para América. Sí, de América Latina, América, pues, América, el continente, ¿sí? Entre ellos, bueno, pues la regulación del mercado. Ellos quieren regular siempre el mercado, por encima de todo es la regulación, pues eso les permite a ellos acomodar tantas cosas, entre ellos las armas, ¿verdad? La parte esta que tanto criticamos, ¿sí? Pero también les permite sancionar, ¿sí? Irse contra algunos y decir, bueno, pues es que tú no, porque de acuerdo a la cumbre, de acuerdo a los acuerdos que hemos tomado, en fin, pues aquí hay un dictamen, pero sobre todo exigir la implementación de políticas en los diferentes países. Es decir, con esa argumentación, sugieren, ahora sí, entre comillas, sugieren una serie de ajustes en las políticas, no solamente económicas, sino las políticas en general de los diferentes países del continente, ¿sí? Recordemos que en el 2001, por ejemplo, en una de las cumbres, en esta cumbre justamente aparece la Carta Democrática Interamericana, ¿sí? Que ya marca justamente eso que estamos diciendo, es decir, son la sustentación para la aplicación de políticas, ¿sí? En América Latina, en América. Y bueno, pues en este caso también para que esto les funcione, hay que decir que prácticamente los acuerdos o todos los acuerdos de las cumbres las opera o les da seguimiento las propias organizaciones internacionales que están al servicio también de los Estados Unidos. Estas organizaciones internacionales cuyo acuerdo de determinada cumbre son encargadas de cuidar que se cumplan, ¿sí? Es decir, tienen ese encargo de que deben de buscar que se implementen como si fueran mandatos para toda América Latina, para toda América, ¿sí? Pues tenemos la OEA, que aunque decía nuestro compañero González Ruiz que habría que ver qué tan efectiva es todavía la OEA por su participación, ¿sí? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, también la involucran en el cumplimiento de los acuerdos, el Banco Interamericano para el Desarrollo, BID, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, es decir, también les
les dan la tarea de implementar esos acuerdos que valida Estados Unidos prácticamente, ¿sí? Y entonces, si tienen esta tarea, habría que preguntarse si hay comisión de seguimiento, ¿sí?, para los acuerdos, ¿dónde quedan? O sea, ¿dónde quedan ellos? Y bueno, estos mecanismos para la rendición de cuentas y el seguimiento de los acuerdos, habría que decir que, por un lado, de las cumbres, está los ministros de Relaciones Exteriores, que son realmente los representantes, ¿sí? Y por otro lado está la Asamblea General de la OEA, donde se supone que participan por acuerdo los diferentes países. Pero, pues, realmente quien dicta la tarea, pues, es Estados Unidos, ¿no? Que se crean comisiones sobre justamente la gestión de las cumbres, seguimiento de las cumbres, ¿sí?, de revisión de los acuerdos. Entonces, como que todos los demás tienen que cumplir porque ya te llegó el grupo que va a revisar cómo vienes implementando los acuerdos. Entonces, por eso creo que Estados Unidos difícilmente daría como no válidos los acuerdos de la cumbre, porque es ahí donde sostiene gran parte de sus políticas, ¿sí? Y bueno, ¿qué futuro puede tener estos organismos? No solamente la OEA, ¿sí? Yo creo que mientras no haya más naciones, mientras no haya más países que digan no a alguna postura, a alguna decisión de Estados Unidos, pues va a continuar por el miedo, ¿sí? El miedo a las sanciones económicas, el miedo a que sean intervenidos, el miedo a tantas cosas, pero finalmente es un miedo, es un temor a los Estados Unidos, ¿sí? Hubo dos países que creíamos que en algún momento iban a decir no vamos a la cumbre, ¿sí? Porque estuvieron en una crítica a buen nivel, pero finalmente decidieron ir, que es Chile y Argentina. O sea, estaban unidos a la crítica igual que México, ¿sí? Similar, crítica fuerte, pero terminan yendo, ¿sí? ¿Será que los mandaron de sus congresos, de sus gobiernos, su poder legislativo o sus poderes al interior? Dijeron, oye, pues aunque tengas esa posición tienes que ir. ¿Quién sabe? Finalmente están en la cumbre, ¿sí? Entonces, por eso los organismos estos yo creo que van a seguir por esos temores. Liderazgo, yo creo que hay liderazgos que son evidentes, ¿sí? Además de Estados Unidos más que liderazgo es un poderío que infringe miedo, ¿sí? Que infringe temor, pero hay liderazgos que sí son notables. Bueno, como Lula en su momento, en Brasil, era un liderazgo para los vientos del sur, como bien decía su compañero Enrique, ¿no? Es decir, asumían liderazgos en el sur, ¿sí? En varios momentos, en Argentina, en fin, liderazgos notables que juntaban a más naciones y eran, desde luego, reconocidos como tales, ¿no? Yo creo que México igual es un liderazgo, pues para América Central particularmente, ¿sí? Para algunos del Caribe, podría ser, asume un liderazgo de manera natural, no de temor, sino de respeto, de reconocimiento, ¿sí? Desde luego la posición que ha asumido México de no ir y esta parte crítica, le ayuda justamente a esta parte, ¿sí? Es avanzar más, es en el reconocimiento en los países de nuestra América, ¿no? Y la otra temática que Marco incluye aquí, justamente con el liderazgo, esta propuesta de Andrés Manuel, de esta comunidad económica, que podría ser, digo, no hay que descartarla, podría ser también, ¿sí? Es decir, hay una bandera que empieza a ondear, hay una propuesta que está ondeando, que tendría posibilidades si es que también los
diversos países siguen caminando a la izquierda, pero además, algunos que no caminen, haya asunción del poder, que se ejerza esos poderes y obligan a ir hacia una nueva propuesta, ¿verdad? Una propuesta diferente en América, ¿sí? Y bueno, el tema de las democracias y las dictaduras, opino que merece un tema especial. Opino que tenemos que darle un punto especial a eso, quizá en alguna otra sesión, ¿sí? Porque habría que ir desde las posiciones internas que hay en nuestro México, ¿sí? Las posiciones que nosotros mismos tenemos, ¿sí? Probablemente no sean del todo coincidentes, entonces habría que argumentar y el tiempo se nos iría, desde luego, a esto. Yo, en este caso, me uno, hay posiciones muy encontradas, hay posiciones que podríamos clasificarla de manera arbitraria, quizá no tan justa, propuestas o posiciones pro Estados Unidos, ¿sí? O pro Cuba, ¿verdad? Por ejemplo, que son polos muy, muy fuertes, ¿no? Pero más allá de eso, por eso dije esto es algo aventurarse y una clasificación incluso hasta no tan buena, porque merece otras argumentaciones. El tema merece entonces un tratamiento más específico, más especial, dedicarle sus 2 horas también a esa temática. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, muy interesante los planteamientos de Marco, ¿no? De esta Unión Americana, ¿no? Parecida a lo que tenemos en Europa, ¿no? Con la Unión Europea, y poner en práctica el Américo, ¿no? Como él propone, como allá está el euro. Sería algo muy interesante y el punto de vista, ¿no? De la posible muerte de la OEA y el surgimiento, pues, de un organismo de América Latina, ¿no? Muy, muy viable todo eso. De lo que yo estoy enterado de por qué a la última hora decidió acudir Argentina y Chile, sé que fue una comisión, una comitiva a ver a los presidentes de esos países, de la OEA y de Estados Unidos, y negociaron varias cosas, entre ellas la disminución de penalidades en contra de Venezuela. Entonces, bueno, eso los alentó a acudir a la cumbre, ¿verdad? No sé si alguien más quiera participar con alguna pregunta. Por favor, aquí de levantar la mano. Adelante, doctor Enrique González. Sí. Yo creo que el escenario que se avisora es, pues como todo, está muy incierto. No tenemos sí referentes muy macizos, muy claros, muy fuertes que nos indiquen que las cosas toman un determinado rumbo y que de ahí no se van a mover, pero lo cierto es que, a mi entender, sí habrá cambios. Porque no solo fuimos víctimas de la aplicación de un modelo económico que fue pavorosamente dañino, sino que vino la pandemia y aquí está. Hoy dicen que hay 8,000 casos, ¿eh? Imagínense, no se quiere ir, parece que va a estar aquí un rato y que sí va a haber cambios. El problema es hacia dónde y cómo van los cambios, porque desde los estamentos del poder no se ve ninguna, ni la menor voluntad de hacer cambios. Y cuando nos proponen cambios, luego son pues, muy, muy insuficientes y a veces hasta pues, contrarios a lo que uno pensaría que debe hacerse. De modo que los avances que parece que estamos teniendo, pues que se sostienen sobre un hilito muy delgado que en cualquier momento se puede caer.
La cuestión que planteó el doctor Marco, creo que puede contestarse, o bueno, desde mi punto de vista, se puede contestar de la siguiente manera. López Obrador está haciendo un liderazgo latinoamericano, pues es también impredecible porque él ha afirmado que de aquí se va a la chingada, que es el rancho que tiene allá en Tabasco. Pero pues también uno ve que es un son politicón, como diría Aristóteles. Yo creo que día y noche, mañana y tarde, a todas horas está en la política. Está vuelta y vuelta y vuelta. Y quienes pensaban que había llegado al 2018 sin un plan concreto de gobierno, pues ahorita deben estarse dando cuenta de que no tenían razón, porque tenía muy claro cómo iba a ir aplicando su programa. No solo tenía un plan de gobierno, sino tenía un programa, hasta con los tiempos calculados. Se esperó hasta la mitad de su sexenio para proponer las reformas más fuertes que más problemas le han acarreado. Y luego hay otra característica, que es su estilo personal de gobernar. ¿Se acuerdan del librito de Daniel Cosío Villegas? Aquel que se refirió sobre todo al gobierno de Echeverría, pero en realidad a algunos gobiernos del PRI. El estilo personal de gobernar. Bueno, pues el estilo personal de gobernar es muy particular. Confronta, reta, casi provoca, diría yo. Y entonces, pues está en permanente debate, en permanente confrontación con un montón de gente. Y pues hasta hoy le ha salido como él pensaba que le iba a salir. No ha tenido tropiezos que le hayan significado la pérdida del capital que ha acumulado en los 18 años que han dado en campaña y en el tiempo que lleva en la presidencia de la República. De modo que pues, no tendría nada de extraño verlo en actividad política en algún organismo de carácter latinoamericano. Lo que yo veo difícil es que eso se haga realidad. La Unión Europea no pasa por su mejor momento. Se le deslindó, todos sabemos, la Gran Bretaña. Hubo una votación en el Reino Unido y salió por el retiro de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Pero también es cierto que no se ha podido retirar en los hechos totalmente. También eso es verdad. Formalmente ya no forma parte de la Unión Europea, pero en los hechos no se ha podido retirar. Y sí ha habido una propuesta de Unión Americana antes, y se habló del amero, así le llamaban a la moneda que sería común en esta Unión Americana, similar a la Unión Europea. Y parece que don Irineo quiere hacer uso de la palabra, y Jorge Humberto también, y como no han hablado, pues tienen derecho a hacerlo, creo yo. Muchas gracias, doctor. Pues sí, como lo menciona, ojalá y se vaya a su rancho, ¿no? El presidente ya cuando termine su periodo, porque vimos en esta semana cómo descalificó, ¿no?, a Muñoz Ledo por su edad, y luego Muñoz Ledo le contesta, ¿no?, que padece un envejecimiento cerebral, y bueno, esa controversia, y les encanta estarse ahí tirando uno al otro, ¿verdad? Pero bueno, adelante, Irineo, por favor. Irineo Reyes, adelante. Creo que tiene problemas ahí con el audio. Bueno, vamos con Jorge Humberto Fernández, por favor.
Claro, no sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos bien, Jorge. En principio, un saludo cordial a todos, en especial a mi amigo José Enrique González Ruiz, que para mi gusto, pues podría ser mi ídolo, pero como somos casi de la misma edad, prefiero que no lo sea. Prefiero que sea un camarada, un amigo con quien sé que en determinado momento puedo contar. Que por cierto escribió, y se lo recomiendo, La quiebra de Ruta 100, corríjame, doctor, si estoy equivocado, La quiebra del Estado. De derecho. De la quiebra, sí, sí, efectivamente. Es un libro hermoso donde fui asesor del sindicato de Ruta 100 y el doctor nos concedió el privilegio, con su sapiencia de ciencias políticas, hacer un análisis acucioso de la quiebra de Ruta 100. Pero bueno, no es el tema. Quiero referirme a algo que a lo mejor se sale del contexto. Estoy de acuerdo bastante, por cierto, desde hace años en las propuestas de Andrés Manuel, no en todas, aclaro. De repente se resbala, de repente habla de lo que no debiera de hablar, pronto se mete en lo que no debiera. Pero bueno, muchos ciudadanos, por lo menos 30.125.000, lo tienen como a los caballos de Pedro Domecq en alta estima. Y no voy a discutir el tema. Ha crecido su popularidad, pero hay algo que percibo y creo que ojalá y algunos estén de acuerdo conmigo. Y si no, bueno, mi punto de vista. Creo que apostarle o poner todos los huevos en una sola canasta que se llama Andrés Manuel López Obrador es una autocastración. Es decir, si bien es cierto, antes de 2018 teníamos una pírrica mínima organización sindical, y eso lo sabe el doctor Enrique González Ruiz, José Enrique González Ruiz, cuando ganó Fox, que nos reunimos con los 20 compromisos por la libertad y democracia sindical, y que él corrigió a Arturo Alcalde, por cierto, cuando dijo que ya vivíamos en plena democracia, diciendo es que ni vivimos en plena democracia y le estamos apostando todo a los milagros gubernamentales, lo cual no debe ser, porque no sabemos qué va a pasar mañana o en el 2024. No sabemos si se le va a dar continuidad al proyecto impulsado no por toda la Cuarta Transformación, porque hay caballos de Troya. ¿Qué va a pasar después de 2024? ¿Va a haber una regresión? Si es que así es, nosotros los ciudadanos no tenemos organización alternativa, lo cual hace importante que la busquemos. Sigo como salmón nadando contra viento, bueno, nadando contra corriente. Esperaría que hubiera otros que así lo hicieran. Sin embargo, dentro de los caballos de Troya que hay en Morena, pues hay muchos. No sé si todos lo saben, pero vivo en Texcoco y aquí gobierna Morena. Pero por la experiencia, y que conste, tengo 69 años y algo así como 61 años de tratar de entender a la política, los políticos y lo que hacen y por qué lo hacen, cómo, cuándo, dónde y por qué. Resulta ser que en Texcoco pareciera que gobierna el PRI. Eso es peligroso,
porque quienes gobiernan en la región son a raíz del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que así se denominó, aunque fue en Texcoco. Mi familia, gran parte de ella, 15,000 ciudadanos y su servidor, luchamos en contra de ese proyecto inmobiliario. Y resulta que el que pretende ser gobernador y quien pretenden seguir encaramados en el poder es Higinio Martínez Miranda, que repudió la decisión de cancelar el aeropuerto, que los ciudadanos así lo decidimos. El ejecutor fue Andrés Manuel, no fue él el que decidió, fue el ejecutor de la voluntad popular. Entonces, tenemos en Texcoco, en el Estado de México, un enemigo que se llama Higinio Miranda Martínez y sus allegados, que se han enriquecido a la sombra del poder. Es decir, concluyo, lo que pasa en la Cumbre de las Américas tiene que ver con lo que está pasando en el país. Morena no es infalible, ha crecido, pero también puede decrecer en virtud de lo que haga o deje de hacer, por comisión o por omisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Humberto. Adelante, Irineo. Adelante, Irineo, ya te escuchamos. Creo que no, ya se arrepintió de Tarda un participar. poquito en abrir su micrófono siempre. Sí. Adelante, Irineo. ¿O alguien quiere hacer otra pregunta? Hola, Ahí está Raquel, ya. ¿cómo estás? Buenas Ahí está, noches. ya había abierto su micrófono. Ahí está Irineo ya. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Irineo, adelante. Pues gracias por atender mi petición. Muy interesante la propuesta del compañero Eduardo. Y bueno, pues aquí nosotros tenemos otro punto de vista muy diferente y consideramos quien no nos interesa tanto escuchar si estos organismos que se reúnen de los países resuelvan el problema de los ciudadanos de cada país. ¿Quiénes son? ¿Qué objetivo los va a derrotar o los está derrotando? Uno, el crecimiento de población que existe a nivel mundial y a nivel de cada país está poniendo de rodillas a cada organismo, cualquiera que éste sea. ¿Por qué? Porque el crecimiento de población actualmente va en una ascendencia terrible que le llamamos nosotros la tijera. Y la alimentación, la producción productiva viene hacia la baja. Y esto ya no tarda muchos años. México ahorita está de rodillas. Simplemente ahorita le pusieron un calambre con el asunto de los químicos. ¿Por qué? Porque todos ahorita van en la dependencia. Es decir, todos dependen de... México depende de las transnacionales ahora. Y si México no libera su autonomía autosustentable, lo van a seguir arrodillando. Ahorita un ejemplo con el problema de los químicos, que depende de Ucrania y de Rusia. Y bueno, pues aquí el desmantelamiento de las empresas de químicos. Y bueno, pues para favorecer a las grandes transnacionales. Hoy las grandes transnacionales están en el poderío de apoderarse de los alimentos de todos los países, sobre todo aquí de Latinoamérica. Y entonces, estas famosas cumbres, pues es para dominar, para seguir exprimiendo más a la ciudadanía y tener en su poder los beneficios económicos, ¿no? Entonces, mientras haya hambre en cada país,
Y ya sabemos en México ahorita, un ejemplo le digo ahorita, y sí tenemos en México manera de no estar de rodillas, pero necesitamos que gobiernos que impulsen, gobiernos visionarios, que impulsen las autonomías autosustentables. Yo por lo menos estamos trabajando precisamente un ejemplo ahorita. Todo el mundo se queja del químico, cuando eso lo pueden sustituir rápidamente por los fertilizantes orgánicos, los lixiviados, que se pueden producir también millones de litros en fracciones de horas, de días. Ni siquiera estamos hablando de inversiones estratosféricas. Estamos hablando de una cuestión moral, económica y social en materia de los productos orgánicos. Entonces México no puede estar dependiendo de, pero bueno, tenemos funcionarios que prefieren comprar químicos, seguir trabajando con químicos y desmantelando al campo mexicano. Entonces, mientras sigan desmantelando a los campos en cada país, pues seguirán siendo de rodillas, y aunque hagan estas reuniones, no va a haber ninguna liberación, porque finalmente la hambre será el hambre, y será esa la que está derrotando ahorita a cada acuerdo que haya de cada gobierno. ¿Por qué? Porque los enseñaron a vivir ahorita en su confort. Todos quieren su cochecito, quieren su casa bonita, sus 3 mujeres, irse a Acapulco, bueno, por lo menos en algunos lugares. En Centroamérica, bueno, pues también están pensando con el oro verde, cuando ellos tienen manera de cómo resolver sus problemas. Pero bueno, mientras las transnacionales se sigan metiendo en cada país, para eso son estos foros, para abrirle los espacios a las transnacionales. Entonces, en conclusión, considero, quien va a derrotar a estos organismos es la hambre, la hambruna, y esa ya se tiene. Así es que por más que se organicen, la hambruna los va a derrotar y van a terminar por guerras, mortandades masivas por la falta de alimentos. Eso sería así como mi conclusión en este foro. Muchísimas gracias, Irineo. Pues sí, como nos lo dijo el invitado del pasado, Gabriel Sandín, ¿no? Hablando de los agroquímicos, ¿no? Que tienen más de 20 años prohibidos en países del primer mundo, y pues en México siguen vigentes, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que vamos a pasar a las conclusiones. Doctor José Guadalupe, ¿le gustaría dar sus conclusiones, por favor? Gracias. A ver, antes de las conclusiones, creo que Raquel, ¿quieres hablar? Sí, sí, me dan permiso para Sí, una sí. pequeña información. Adelante, Raquel. Mire, hoy se llevó a cabo el Parlamento a nivel internacional de la Madre Tierra. Esta fue una reunión en la cual asistieron casi 40 países de todo el mundo y se llevó a cabo en las instalaciones de ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, de los diputados, ahí, donde están los diputados. Les quiero decir que se presentaron más de 40 ponentes y es algo tan desastrosa la situación del cambio climático y de la crisis que se está viviendo aquí en México, que yo creo que a partir de mañana vamos a hacer una discusión y se van a llevar a cabo unas conclusiones. Bueno, le juro que cuando vean los datos de todos los estudios, de todo lo que se presentó, aparte de las enormes sequías, unas sequías impresionantes, ya viendo las catastróficas que están ocurriendo en las costas, con las inundaciones, con las tempestades que han subido de grado, la disminución total de que las tierras están completamente agotadas, la contaminación de todos los ríos, no hay un solo río que se salve de estar contaminado. Entonces, una pequeña síntesis, porque este movimiento al que invité a mi amigo Marcos, pero hoy no quiso ir porque no le iban a dejar hablar, le puedo decir que está con personalidades de todo el mundo, gente brillante, no he visto exposiciones más brillantes, pero que el tema de la crisis ecológica y la crisis ambiental en México tienen
Eso nada más para una pequeña información de un evento tan importante que ocurrió hoy y luego me encargaré de enviarles el análisis y la síntesis que a partir del día de mañana vamos a hacer una comisión de este Parlamento. Muchas gracias, nomás para darles la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Adelante, doctor José Guadalupe, por favor. Gracias. Pues quizá como elemento de conclusión, podría decir que el tema de las cumbres es una intención de Estados Unidos con claros propósitos, ¿sí? A los cuales la mayoría de las naciones no se pueden negar en asistir. Sin embargo, hay, a su vez, además de estas cumbres, hay otros organismos latinoamericanos que son diferentes, que tienen propósitos diferentes. Aquí sí son más de cooperación, más de ayuda, más de resolver problemas, y que habría que pugnar porque estos sean los que tengan, vaya, ese consenso, esa validez, y que pueda hacerse esto, porque lo han venido diciendo ya varios países también, puedan ser realmente los espacios de las cumbres con otra visión. Y en este caso, bueno, pues está la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿sí? Que está integrada por 32 países, ¿sí? Y es un mecanismo también intergubernamental de gobiernos, ¿sí? En el ámbito regional, que busca la integración, busca el apoyo en el desarrollo de cada uno de estos países, ¿sí? No hay una exclusión de nadie, ¿verdad? Y es una de las alternativas. Ojalá se estuviera volteando para allá, ojalá que en estos momentos de discusión de esta novena cumbre, volteen también hacia la CELAC, de donde son parte prácticamente la mayoría de los que están en esta cumbre, ven que tienen otra, con otros propósitos que son más naturales para cada uno de los países. Y bueno, pues esperemos a ver qué sale de esta cumbre. Seguramente nacerán políticas que no son tan buenas para el desarrollo de nuestro país. Vamos a ver cómo responde México ante ellos, seguramente una actitud crítica, esperemos que así sea, ¿sí? A pesar de que al interior del país podamos tener muchas opiniones pro-yanquis, ¿sí? Que descalifiquen alguna crítica a los acuerdos de esta novena cumbre. Pues con esto, muchísimas gracias. De hecho, esta oportunidad de opinar en un espacio tan importante es una referencia también para su servidor, que habrá de presumirla, que la presumo ya, y habré de difundir también lo que ha sido aquí comentado en cada una de sus opiniones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Guadalupe. Adelante, doctor José Enrique, con sus conclusiones, por favor. Pues simplemente dar las gracias a todos y a todos los presentes por haber compartido esta sesión. Yo he aprendido, me ha dado mucho gusto escuchar los puntos de vista de todos y todas ustedes, y solo creo que habría que decir que México no puede ni debe aislarse de estos acontecimientos. No nos gustan, hay unos que son hasta contrarios a cosas en las que pensamos, pero son hechos en los que el país tiene que estar cuando deba estar, pero con una posición firme, con una posición que represente la voluntad del pueblo de México y que dé origen a mejores circunstancias para la convivencia de los pueblos
primero de América Latina en la CELAC, hay un organismo, la CELAC es de los pueblos latinoamericanos, y después con quien sea, con todas las naciones del mundo. No hay por qué excluirse, autoexcluirse de ningún lado, a menos que haya razones como las que hoy existieron. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Enrique González. Aquí mandamos saludos para Alma Ortega Sobrevilla de Tamaulipas y para Marcela Parra de la Ciudad de México, que han seguido el programa a través de Facebook y nos enviaron saludos. Muchas gracias a ambas. Pues aquí hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va la humanidad? Y hay que ver los 6 puntos de consenso, pues de los buenos deseos, ¿no? Hacia la construcción, pues de un mundo posible de la sociedad del afecto. Hay que acordarnos de la equidad económica, la equidad entre géneros, el desarrollo educativo y cultural de todos, la paz social, alto a la guerra y a la violencia, tanta falta nos hacen en México, la sostenibilidad, la salud y el cuidado ambiental y el respeto e integración de las minorías. Bueno, pues les pido que abramos los micrófonos y les demos un fuerte aplauso a nuestros 2 invitados, por favor. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias, Enrique. Muy interesante. Gracias, Marco, y a cada uno de ustedes, muy amables. Gracias a Muchísimas ambos. gracias. ¿Alguien habló? No, gracias. Jorge Muchísimas Humberto. gracias. No nos queda más que invitarlos a nuestra próxima sesión del próximo martes, 14 de junio. Vamos a abordar ahora el tema de la masacre de Uvalde en Texas y vamos a tener como invitados a Samuel Islas, a Beatriz Ruiz y Samantha Islas, ellos 3 psicólogos de Cuautla, Morelos, y al doctor Marco Eduardo Murueta, y conduce el programa nuestra compañera Marcela Parra. Quedan cordialmente invitados todos, por favor. Muchísimas gracias, un honor contar con ustedes. Muchas gracias. Bonita noche. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Noches. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, José María, que te va muy bien. Raquel, doctor José Guadalupe, muchas gracias. Enrique González. Gracias.